Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta rueda de prensa en la que, bueno, ha quedado claro que este partido tiene una planificación. Se nos ha acusado siempre de lo contrario y además es una planificación de acciones que no solamente se limitan temporalmente a esta legislatura, que es la continuidad de un trabajo que se inició en la legislatura anterior con las cosas claras por dónde teníamos que caminar, tomando decisiones siempre en favor de las personas y no dejando las cosas al albur de lo que pudiese pasar. No era una cuestión de dejar a la gente con 60.000 euros, con 30.000 euros, sino que efectivamente la Administración tiene que tener la responsabilidad de dar cobertura, sobre todo a aquellas personas que no tenían seguro, que quedaban en una situación más complicada que aquellas que efectivamente sí pudieron cobrar con el consorcio desde el minuto 1 y que pudieron reiniciar sus vidas desde aquel momento, ¿no? Este partido se comprometió y lógicamente hoy podemos hablar yo creo que de compromisos cumplidos hasta este momento. Compromisos además que están condicionados porque llegue financiación del Estado. Y ahí es donde estamos trabajando, peleando día a día para que efectivamente esos 100 millones del 24 y 100 millones del 25 lleguen cuanto antes para poder seguir devolviendo esperanza a las personas. El Cabildo ha venido trabajando de manera coordinada con la Consejería. Yo quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por tener las leyes cuanto antes. Nosotros asumíamos responsabilidades y competencias en cuestiones que no teníamos antes, precisamente porque entendíamos que una administración más que pudiese estar ejecutando vivienda, por ejemplo, pues al final era respuesta para las personas que la necesitaban. Competencias en otras cosas, precisamente para ayudar en la recuperación de la isla, y en eso estamos. Hemos apostado desde el punto de vista económico también, 13,5 millones de euros dirigidos a vivienda, más de 65 millones de euros de fondos propios invertidos en recuperación de infraestructuras, esperando también para que se nos actualice en un segundo convenio todas aquellas infraestructuras que el grupo de gobierno anterior en el Cabildo Insular de La Palma dejaron fuera. Presentaron daños por 24 millones, hoy en día podemos hablar en torno a 120 millones de euros, solamente el Cabildo Insular de La Palma. Los 3 ayuntamientos además han tenido que actualizar esas infraestructuras dañadas y todos están esperando, bueno, excepto El Paso creo, todos están esperando por la actualización del Ministerio. En el Cabildo Insular de La Palma yo venía hablando de 40 millones que suponían el 50% de esa actualización. Hoy puedo decir que estamos por encima de 50 millones. Salía el otro día algún meme por ahí hablando de que el Cabildo tenía una deuda de 61 millones de euros y sí, la tenemos para afrontar la recuperación de la isla. Esperando a que el Estado cumpla con su compromiso, no solamente para poder devolver el valor de lo perdido con esos 100 millones, sino también con las instituciones de La Palma, con las administraciones afectadas por el volcán, y solamente del Cabildo Insular de La Palma, al Cabildo Insular de La Palma se le deben en torno a 50 millones de euros. Esa es la explicación de por qué el endeudamiento. Y además lo quiero decir claro, nosotros estamos con más capacidad para endeudarnos y lo vamos a seguir haciendo porque el objetivo que tenemos con ese endeudamiento es recuperar la vida de la gente. Bueno, nosotros hemos hecho miles de solicitudes para miles de cosas, entre ellas la última vez que estuvo el presidente del gobierno en la isla de La Palma, el Cabildo Insular de La Palma solicitó poder entrevistarse con él para bueno, hacer una actualización de cómo iba efectivamente la recuperación y tuvimos la negativa por respuesta. Eso es lo que nos hemos encontrado por parte de un presidente que, bueno, que ha visitado la isla 12 veces, pero parece que la ha olvidado, ¿no? Yo no hablo solamente del presidente del gobierno, sino de todo el gobierno de España, ¿no? Es a veces frustrante tratar de tocar en la puerta una y mil veces y sin tener una respuesta clara. Y eso hay que decirlo así. Yo no soy dudoso de estar criticando al Estado cuando he reconocido esfuerzos en meses anteriores, pero hoy tengo que decir que nos sentimos más solos que nunca. En el Cabildo Insular de La Palma nosotros apelamos al Partido Socialista que haga su labor allí para que efectivamente lleguen los dineros para recuperar la isla. Se han dedicado a decir que bueno, esas peticiones
Bueno, como saben, también hemos pedido la aceptación de las reglas fiscales para poder utilizar 16 millones de euros, que es lo que tenemos de remanente de tesorería, sin respuesta. Lo que se han dedicado a decir, como decía antes, es que el Cabildo ha inejecutado 90 millones. No, el Cabildo lo que ha inejecutado, y eso es demostrable, son 16 millones, que estamos pidiendo que nos dejen utilizar precisamente para no parar la recuperación de la isla. Y por otro lado, bueno, pues el resto de la oposición, pues en vez de solicitarle al Gobierno de España que cumpla con la isla de La Palma, bueno, pues disparándonos a los que estamos liderando el Gobierno en la isla. Tengo que incidir en esto, ¿no? Nos encontramos más solos que nunca. Yo no sé las veces que hemos solicitado la comisión mixta. Esto lo he hecho directamente al propio ministro de Política Territorial. En la última vez, ahora en su última visita a la isla de La Palma, con motivo del aniversario del observatorio, ¿no? Lo hemos pedido por activa y por pasiva, algo que le trasladamos también a Su Majestad de los Reyes en su visita para que pudiesen interceder por las peticiones de la isla de La Palma. Y bueno, han pasado 2 años, saben que la última comisión mixta fue a principios de legislatura y bueno, no hay ningún tipo de respuesta a las peticiones de la isla. No tengo ni idea, la ministra se comprometía el otro día con esos 400 millones. Yo creo que nadie tiene duda de que si esto llega es bueno para La Palma. Yo quiero agradecer también al presidente de Canarias su compromiso, que ha dejado claro con este tema, pero lo que no es entendible que efectivamente haya dinero para esto, repito, que es estratégico y muy bueno para la isla de La Palma, pero que sigamos teniendo que pelear de la manera que lo estamos haciendo porque lleguen 100 millones del 24 y 100 millones del 25 para lo que se está pidiendo, que es para devolver el valor de lo perdido a la gente, devolver el patrimonio perdido por la erupción, por la acción de la erupción. O sea, esto es difícilmente entendible. Si un gobierno quiere apostar efectivamente por la recuperación de la isla, yo creo que no debería dar lugar a estas dudas, ¿no? En primer lugar, gracias porque estén aquí. Nosotros, incluso estando en la oposición, pusimos en marcha una estrategia para aportar cosas para poder recuperar la situación de La Palma. Y llegando a gobierno, lo que hicimos fue ponerla en marcha. Ya habíamos conseguido los primeros 100 millones estando en la oposición del Estado y activar el 60%. Y a partir de ahí, todos los pasos que hemos ido dando forman parte de una estrategia que tiene que ir encadenada y que no se entiende el paso último sin el primero. Así se empieza con el plan de pagos, continuamos con las normas, los decretos que blindamos en leyes, con poner en marcha el plan de vivienda específico para La Palma, aparte del general de Canarias, tener fondos específicos para ese plan, y hoy tenemos 78 millones del Gobierno de Canarias destinados a ese plan, más 13 del Cabildo Insular de La Palma, para empezar a hacer realidad. Tenemos las primeras viviendas compradas en los llanos, vendrán nuevas compras a partir de los próximos meses y empezamos a construir vivienda pública. Y en esto, que lo he dicho en muchas ocasiones, es verdad que ahora mismo el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos del Valle estamos solos. Estamos reclamando desde el año 2024 que el Estado ingrese los 100 millones pendientes, 25 también. No hay ningún problema legal para que eso sea así, porque están los presupuestos del Estado. Lo que ocurre es que no se han activado. Y desde abril de este año, precisamente porque queremos continuar con los pagos, en este caso sería para las fincas, lo que hemos planteado en reuniones con el Ministerio, el presidente del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda, es poder utilizar los 200 millones que tiene Canarias de remanente y que todas las comunidades autónomas tienen prohibido usar los remanentes, justificando que Canarias tiene 2 circunstancias muy excepcionales que no tiene ninguna otra comunidad autónoma, que son, por un lado, la migración y los fondos que se han destinado a migración, y por otro lado la emergencia volcánica, poder justificar desde el punto de vista técnico que a Canarias se le permite usar el remanente, por un lado para vivienda pública y por otro lado para la erupción volcánica, en este caso para pagarle a las personas el valor de lo perdido. Como adelanto de esos 100 millones del 24 y de esos 100 millones del 25 que el Estado tiene que ingresar y a los que no vamos a renunciar. Y lo tenemos que decir muy alto y muy claro, iremos donde tengamos que ir, porque esos millones corresponden a Canarias, corresponden a los palmeros y los necesitamos para continuar. ¿Qué queremos? Por lo tanto, estamos trabajando desde abril en que se permita autorizar el remanente para esas 2 cosas, vivienda pública y volcán. Y bueno, en la reunión de julio, desde el punto de vista técnico no hay ningún impedimento, se puede armar. El Ministerio está estudiando si da sí a la autorización o no. Y como digo, las distintas reuniones han permitido avanzar en que no hay un impedimento técnico y que se puede conseguir. Y ahora estamos esperando por la respuesta del Ministerio de Hacienda.
Quiero decir también que en todo momento, desde abril hasta aquí, hemos visto predisposición de Hacienda en intentar buscar una solución, no solo para el tema del volcán, sino también para el tema de la vivienda pública, y que es un problema para toda Canarias, y en esa labor están en este momento desde Hacienda. Se han emplazado a una reunión en las próximas semanas para ver técnicamente si eso se puede resolver, y una vez que eso se autorice, pues podremos destinar 100 millones desde el Gobierno de Canarias a vivienda pública, 100 al tema del volcán, que nos permita pagar en el caso de los expedientes que tenemos ya armados de las fincas, el valor perdido de las fincas. Y en lo que, una vez firmada la última orden de pagos de viviendas habituales, que lo hicimos ya hace unas semanas, y están las personas recibiendo las notificaciones para cobrar, nosotros cerramos el capítulo de las viviendas habituales, teniendo en cuenta que nos quedan un paquete de en torno a 25 que no podemos pagar porque no puede la administración, porque tienen problemas de papeles de herencias que tienen que arreglar los propietarios, o porque la persona esté localizable. Una vez que eso se resuelva, se les pagará. Ese capítulo lo cerramos y abrimos el de las segundas viviendas y continuamos con las fincas. Nosotros empezaremos a trabajar en lo que queda de año en las valoraciones de las segundas residencias, que empezaríamos a pagarlas a partir del año que viene con el tercer plan de pago, y continuamos para concluir este año también las valoraciones de las fincas y estar preparados para cuando los 100 millones del 24 y el 25 lleguen, o se nos autorice, si este es el adelanto, se nos autorice adelantarlos del remanente. Pero vuelvo a repetir, es un adelanto, no es renunciar al compromiso del Gobierno de España, porque el Gobierno de España en este caso no puede dejar sola a Canarias, es decir, al Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos y al Cabildo de esta isla, en la recuperación de La Palma. Lo que tiene el Gobierno de España que poner en estos momentos para que las personas cobren son 300 millones de euros. En un presupuesto de miles de millones de euros es nada. Es decir, estamos hablando de una cuestión de voluntad política. Y más voluntad política es cuando estamos además diciendo que ni siquiera tiene que ir al Congreso. La activación de los 100 millones del 25, por ejemplo, solo requiere un Real Decreto que va al Consejo de Ministros, publicación en el BOE y transferencia a Canarias, que fue como se hizo en el 23. Nosotros sabemos que ahora mismo hay voluntad para resolver el tema del remanente y lo que queremos es poder adelantar. Y oye, si tenemos que ayudar en esto al Ministerio, lo ayudamos en que adelantamos los fondos. Pero los fondos tienen que venir a Canarias porque corresponden a Canarias. Igual que Canarias adelantó los de la migración, 190 millones de euros que se pusieron sin un euro del Gobierno de España, han ingresado 50. Posteriormente, pues lo mismo ocurre con la recuperación de La Palma, que sigue siendo un asunto de Estado, no es un asunto de las Canarias ni es un asunto de la isla de La Palma. Recuperar una situación por la que pasaron miles de personas en una catástrofe como esta, igual que la de Valencia, es una cuestión de Estado. Y en esto el Gobierno de España tiene que estar a la altura. Vamos a ver, Amado, planificaciones urbanísticas hay muchas, y pintadas en un papel hay muchas más. La planificación urbanística de Canarias, incluso en distintas islas, suele ser diferente. Los asentamientos rurales, que es suelo rústico, en los que vivimos legalmente, porque en los suelos rústicos se pueden construir casas, tanto en asentamiento rural como en asentamiento agrario, no es ilegal, lo permite nuestra legislación. No es lo mismo los asentamientos rurales en La Palma que en Lanzarote o Fuerteventura, por ejemplo. Cuando nos sentamos a diseñar cosas podemos pensar muchas en papel y construir ciudades muy bonitas en papel, pero nuestra realidad, la de La Palma, los palmeros decidimos vivirla así. Y decimos vivirla así legalmente, porque las casas construidas que se llevó el volcán, pudiera haber alguna en situación de fuera de ordenación, que no es ilegalidad. Fuera de ordenación es un término urbanístico que no supone ilegalidad. Pudiera haber alguna fuera de ordenación por las cosas que fueran, porque llegó una legislación posterior y la dejó fuera de ordenación, o porque un plan general llegó y cambió las cosas, las reglas de juego y lo dejó fuera de ordenación. Pero esa fue y ha sido nuestra forma de vivir nuestro territorio en La Palma. Y lo que nosotros nos planteamos desde el principio, estando todavía en la oposición, cuando hablaba antes del folio en blanco y el bolígrafo azul, es que queríamos respetar nuestro modelo de vida. No estábamos de acuerdo con que, por ejemplo, se decidiera que en el caso de Los Llanos, que había una propuesta en esos borradores de planes de decretos urbanísticos de coger una bolsa de suelo y decir, bueno, aquí va a vivir toda la gente junta, porque las personas que perdieron una casa, muchas de ellas la perdieron en un suelo con una parcela y dos huertas, o en un suelo con una parcela y un jardín. Bueno, a lo mejor esas personas voluntariamente deciden a vivirse a un edificio o no, porque quieren vivir en su suelo. Igual que nunca nos planteamos y siempre dijimos que no, que creíamos que no era el camino,
Ese borrador de decreto también de la pasada legislatura planteaba, para poder hacer todo eso y diseñar una ciudad muy bonita en un papel, otra cosa es en el suelo, se planteaban ir a expropiaciones. Incluso llegó a haber una propuesta de la pasada legislatura de expropiar un montón de viviendas en una zona de los llanos para poner otras viviendas, y esos que a los que expropiaban que se buscaran la vida. Ese no era nunca nuestro modelo. Nuestro modelo siempre fue el de, primero, respetar la propiedad privada, segundo, pagar a las personas y que con el dinero hicieran lo que quisieran. Es decir, en el caso que me preguntas de las fincas, nosotros no pagamos a las personas que perdieron una finca para que monten una finca. Le estamos pagando el valor de lo perdido de su propiedad. Igual que le pagamos a las personas una casa, porque le estamos pagando el valor perdido de esa casa. Y eso no conlleva que la persona tenga que hacerse la misma casa, en el mismo suelo o una casa. Estamos devolviendo patrimonio, y cada uno con su patrimonio, que es propio y personal, hace lo que quiera. Es decir, una persona que ha cobrado el valor perdido de su casa puede vivir en un crucero eternamente si quiere, porque nosotros no le obligamos a hacer una casa, estamos devolviendo patrimonio. No es una subvención al uso, no son los 30.000 o 60.000 que se pagaron en la pasada legislatura. Por lo tanto, las personas que perdieron las fincas, se les devuelve la cantidad tasada de valor del suelo de la finca, y podrán hacer con ese dinero lo que quieran. Podrán sembrar la finca si quieren, podrán sembrar una finca distinta, podrán guardárselo en el banco, o podrán hacer lo que quieran, porque es su dinero, es su patrimonio. Es como si en ese momento, antes del volcán, hubieran decidido vender la finca, y con ese dinero no tenían por qué comprarse otra, era su dinero. Por lo tanto, nuestro modelo era distinto, era el de respetar la propiedad privada, respetar el patrimonio de las personas, y que cada uno hiciera la vida que quería hacer. Yo, en cuanto a la parte urbanística, creo que te he respondido. Los diseños hay muy bonitos, pero luego nuestra realidad en esta isla, desde el punto de vista de la legalidad, ha sido tener casa con un suelo al lado, poder tener una casa con una huerta, poder vivir cerca de tu finca, que es perfectamente legal dentro de nuestra normativa y de nuestro planeamiento. Y luego, desde el punto de vista económico, a nadie se le obliga a sembrar fincas de plátano. Otra cosa es que la voluntad de las personas que la perdieron haya llevado a que se vayan a los ayuntamientos a pedir licencias. Hoy tengamos más de 200 licencias para sembrar fincas de plátanos a la espera de que lleguen los 100 millones del Estado. Bueno, lo que hemos explicado en la rueda de prensa, de continuar con la estrategia que pusimos en marcha, estando todavía en la oposición, y para nosotros una de las prioridad desde siempre ha sido devolver a las personas el dinero que perdieron en esas propiedades que perdieron, con una tasación pública, como siempre dijimos también estando en la oposición. Y ahora nuestra preocupación, porque sabemos la complejidad de la gestión del tema de la vivienda pública, es poder poner en marcha las promociones de vivienda pública, es decir, la construcción de viviendas públicas que tenemos previstas para La Palma. Estamos hablando de 78 millones del Gobierno de Canarias, más 13 casi del Cabildo Insular de La Palma, que nos permiten hoy ya, por ejemplo, tener un edificio comprado en Los Llanos que se está terminando, tener promociones en marcha, ya para adjudicación con empresas, las 34 viviendas públicas de Tazacorte y el proyecto de las 100 en marcha, pero no solo en el Valle, tenemos promociones en el resto de la isla y alguna más que iremos añadiendo a lo largo del año que viene. Esa es nuestra prioridad junto con todo lo demás. ¿Por qué? Porque es verdad que la vivienda en La Palma es un problema grave, lo ha sido en toda Canarias, lo es en La Palma, y en La Palma además se ha visto agravado por la situación del volcán. Y no podemos tampoco centrarlo solo en el volcán. En esta isla había muchas personas esperando ya por una vivienda pública en la lista del ICABI desde hacía mucho tiempo, antes del volcán, y siempre nuestro objetivo fue que esas personas, y de hecho lo pone la exposición de motivos del decreto de vivienda pública, que resolver el problema de la vivienda en el Valle no podía postergar la solución del resto de las personas que llevaban tiempo esperando por una vivienda pública, porque ese siempre fue el objetivo, que una cosa no se viera agravada con la otra, que unos no se vieran perjudicados por lo otro. De manera que eso está también en la exposición de motivos del decreto, y eso nos ha movido a que la vivienda pública salga de fuera del Valle. Y tenemos promociones en marcha fuera del Valle y vendrán más. Y eso nos permitirá estar con el dinero que tenemos ahora mismo por encima de las 400 viviendas y planificadas en busca de dinero por encima de esa cifra para los próximos años. ¿Y es fácil? No. ¿Las vamos a ver mañana? No, lo he dicho siempre. Pero si hace 4 años, casi 4, cuando en el Parlamento empecé yo a insistirle al gobierno anterior que pusiera en marcha un plan específico de vivienda para La Palma, y siempre iba acompañado, esto que le decía al consejero de Obras de Vivienda en aquel momento, le decía: y no las va a tener usted mañana, pero es que vamos a apoyar que los fondos estén y van a ser una realidad si lo ponen en marcha. Pues eso es lo que hemos hecho ahora.
con 2 años de retraso de la pasada legislatura, cierto, pero están en marcha y vamos a tener vivienda pública en La Palma y vamos a tener viviendas para las personas que llevan mucho tiempo esperando y para las que también se han visto afectadas por el volcán y que lo que han cobrado porque la vivienda que tenían no les permitía cobrar más, pues que tengan la posibilidad de acceder a un alquiler social, y habrá vivienda en el alquiler social y vivienda también en propiedad. Y esto es por lo que tenemos que luchar como partido político, que digo, no es fácil, es lo más difícil de lo que estamos haciendo, el tema de la vivienda pública, pero lo tenemos que hacer. Y sabiendo que es difícil y que nos está planteando complejidades, también estoy convencida de que va a ser una realidad.